Pues muy bien, hermanos, como sabéis, estamos muy cerca, por un lado, de una festividad que los evangélicos no suelen celebrar, aunque yo sé que hay algunos que sí. Y por otro lado, estamos cerca también de otra fecha importante que muchos evangélicos suelen celebrar, otros no tanto. Por un lado es Halloween, por otro lado es el Día de la Reforma. Uno como tal, el 31 de octubre, y el otro, la madrugada del 31 de octubre, vísperas del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Como evidentemente la mayoría de las iglesias evangélicas son conscientes de que este día se acerca, pues prácticamente todas suelen hablar de la Reforma protestante en el domingo que esté más cerca de ese día, del 31 de octubre. Y por lo general, cuando hablan de la Reforma protestante, suelen hablar de Martín Lutero, ese monje agustino que desafió a la institución de la Iglesia Católica, clavando esas famosas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, donde especialmente hablaba en contra de las indulgencias, esos documentos donde tú dabas un donativo a la Iglesia Católica y supuestamente ese documento firmado por la institución garantizaba que tu ser querido fallecido pasaría menos tiempo en el purgatorio y por tanto estaría antes con el Señor. Es curioso saber que el 1 de noviembre, históricamente, se celebra el Día de los Santos, pero de los santos que ya han salido del purgatorio. Los que todavía están en el purgatorio se celebra el 2. Ahora bien, claro, yo me pregunto, ¿cómo sabes qué familiares ya han salido y qué familiares todavía no? Están en ese proceso de ser purgados, de ser purificados por sus pecados, ¿verdad? Tema muy, muy interesante. Y como digo, pues generalmente las iglesias evangélicas suelen hablar sobre la Reforma protestante, sobre Martín Lutero, sobre cómo apeló por la conciencia, por la palabra de Dios, por las diferentes solas, ¿no? Y en medio de todo eso, pues también se expone ese desafío de volver a la palabra, de reformarse constantemente, la iglesia reformada siempre reformándose. Pero es interesante, y así bien lo expresa el teólogo Samuel Escobar en un artículo muy interesante que pude estudiar en su día en el seminario, que las iglesias evangélicas suelen celebrar la Reforma protestante. Es más, hace unos años se celebró los 500 años de la Reforma protestante. Pero en verdad la mayoría de las iglesias evangélicas tienen mucha más relación, vinculación con la Reforma radical que con la Reforma protestante. Hoy no vamos a hablar de eso, hermanos, no vamos a hablar ni de la Reforma protestante ni de la Reforma radical, pero os invito a que investiguéis al respecto y podáis analizar qué cosas tenemos en común con los resultados de la Reforma protestante y luego con los resultados de la Reforma radical. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de un revolucionario, una persona que puso en jaque también a otra institución, en este caso no Lutero al cristianismo, sino Esteban al judaísmo. Y creo que es más importante para nosotros el hacerlo. Así que para ello, hermanos, rogando por vuestra paciencia también, vamos a leer todo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y son nada más y nada menos que 60 versículos. Por eso digo que rogando vuestra paciencia. Y he decidido que hoy podamos reflexionar en todo el capítulo del capítulo 7 del libro de los Hechos, porque creo que sería casi un sacrilegio dividirlo en 2 partes o en 3 partes, aunque podríamos hacerlo perfectamente debido a todo el contenido que hay en él. Ahora bien, como prácticamente el 80% de lo que está aquí en este discurso de Esteban es una exposición, vamos a decir, de todo el Antiguo Testamento resumido, pues yo creo que podría hacer lo que algunos piensan que se debería de hacer en los cultos, en los púlpitos, ¿verdad? Que es leer el texto y de preguntarle a la iglesia, ¿lo habéis entendido? Y si la iglesia dice sí, pues nos podemos ir, que el Señor nos bendiga. Y creo que esta es una de esas ocasiones, ¿verdad? Yo creo que perfectamente podríamos leer todo el capítulo 7, que nos llevaremos un tiempo para ello. Espero no quedarme sin aire. Y decir, ¿lo habéis entendido?
y pues orar e irnos. Pero brevemente pues, podré comentar algunos asuntos que quisiera destacar de este discurso de Esteban y su martirio tras ser apedreado por el Concilio Supremo que decidió acabar con su vida. Pues vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice: entonces el sumo sacerdote del Concilio Supremo le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban, el diácono, dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja a tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto. 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando?
Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente, cuando le preguntaron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto. Los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traíais sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro, tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie
en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron en los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Hasta aquí, hermanos, todo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Por un lado vemos el sermón, en los versículos del 1 al 53, y por otro lado el martirio, los versículos del 54 al 60. El diácono, al ser acusado falsamente por varios supuestos testigos y ser luego preguntado por el mismo sumo sacerdote del Sanedrín o del Concilio Supremo, si nos fijamos, en ningún momento pretendió elaborar una defensa sobre sí mismo. Y esto es un punto importante para destacar y para aplicar a nosotros, hermanos. No hacer defensa de nosotros mismos cuando estemos siendo juzgados por autoridades que están en contra de nuestra fe, sino más bien dejar que el Espíritu exponga su verdad a través de nosotros. Así dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 22. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Como veis, hermanos, todas las acciones que vemos en el libro de los Hechos y que entendemos que son guiadas por el Espíritu, están también fundamentadas en las enseñanzas de Jesús. En toda la declaración que Esteban desarrolla, vemos la culminación del rechazo de Dios por parte de los líderes del Sanedrín. Sus padres rechazaron al Padre. Ellos mismos rechazaron al Hijo. Y en este texto vemos cómo rechazan a la revelación y a la acción del Espíritu Santo. Triple rechazo hacia Dios. En toda la exposición de Esteban vemos uno de los principios más fundamentales del reino de Dios. El Señor no hace acepción de personas. Pues como bien expuso Esteban, Dios escogió a un extranjero, Abraham, para hacerse un pueblo, Israel. Y en algunas ocasiones este pueblo fue juzgado por naciones extranjeras. Y en otras ocasiones Dios usó naciones extranjeras para juzgar a su propio pueblo. En ningún momento Dios tuvo preferencia por los judíos. Y por supuesto en ningún momento Dios fue antisemita. Dios empezó por un punto,
Porque para nosotros, en nuestra experiencia, las cosas empiezan por un punto. Hay un inicio, hay un génesis. Y como solemos ser lineales, también hay un punto final. Hay un apocalipsis. Pero el Señor se mueve libremente. Él no tiene principio ni fin. Si nosotros nos movemos en una línea, el Señor se mueve a través de un círculo. Esto ya os lo he comentado otras veces. Pues sí, el Señor empezó por un hombre. El Señor empezó por un pueblo. Y con ello compartió su promesa, su pacto. Pero ese pacto no era para beneficiar al pueblo. No era tampoco para beneficiar a Abraham. Porque Dios no hace acepción de personas. El pueblo de Israel debía ser de testimonio y de bendición al resto de las naciones. Pero no lo hicieron. Monopolizaron la fe, se corrompieron. Levantaron líderes, incluso reyes, para creerse mejores que el resto. Cuando en verdad nadie es mejor delante de Dios. Por eso, qué bueno, hermanos, y eso es el punto principal que os destaco de todo este discurso largo de Esteban, el principio fundamental de que el Señor no ha hecho ni hará acepción de personas. El Espíritu de Dios y Esteban eran conscientes de que un buen grupo de los líderes que conforman el Sanedrín eran saduceos y por tanto solo les daban un alto valor a las escrituras de la Torá, de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los fariseos tenían muchísima consideración los libros proféticos e históricos y también poéticos, como los Salmos, por ejemplo. Pero los saduceos no. Los saduceos entendían que la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, tenían un valor muchísimo mayor, supremo, que el resto. Es por eso que los saduceos y los fariseos debatían entre ellos. ¿Por qué? Porque los saduceos en ningún momento veían la existencia de ángeles, demonios, ni tampoco el tema de la resurrección, y sin embargo los fariseos sí. ¿Por qué? Porque consideraban de mayor peso también al resto de los escritos. ¿Y por qué os comento esto? Porque está claro que en todo el discurso que aparece aquí en Hechos capítulo 7, el mayor peso de resumen que se hace es precisamente de la Torá, de los 5 primeros libros. ¿Por qué? Porque el Espíritu y Esteban, pero especialmente el Espíritu hablando a través de Esteban, sabían a quiénes estaban hablando. Por esta razón, en el versículo 37 les muestra que cuando Moisés dijo en Deuteronomio 18:15 y también en el versículo 18 que vendría un profeta como él, ahí la Torá estaba haciendo referencia a Jesús. Pues Moisés afirmó que Dios levantará un profeta como él. Moisés estuvo reunido, según el griego de este discurso, con la iglesia. Curioso, ¿eh? Hemos hablado también de eso. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Empezó la iglesia con Pentecostés? ¿Empezó la iglesia quizá con Jesús y Juan el Bautista? ¿Empezó con David? ¿Empezó con Abraham? ¿Con quién empezó? ¿Empezó con Adán? Pues es interesante, y por supuesto podríamos elucubrar muchas teorías, que aquí cuando Esteban narra eso, y tal y como lo recoge Lucas en griego, koiné, dice que Moisés estaba reunido con la iglesia. En la Nueva Traducción Viviente se traduce como asamblea. En la Reina Valera no me acuerdo, pero en la Biblia textual, por ejemplo, se traduce como iglesia. Que Moisés estaba reunido con la iglesia en el desierto, recibiendo palabra del Señor en el monte Sinaí. Claro, desde luego, hermanos, si entendemos que Dios nunca ha hecho acepción de personas y que el pueblo de Israel, o lo que nosotros entendíamos como pueblo, y la iglesia es su continuidad, no son 2 rebaños distintos, sino uno solo, pues por supuesto el término iglesia tendría un sentido muy amplio. No solamente lo que pasa después de Pentecostés.
La iglesia siempre ha sido el pueblo de Dios. La iglesia siempre ha sido todos aquellos que creían en Dios, que eran hijos de Dios. Vemos, por tanto, que en medio de esta situación donde Moisés había guiado al pueblo a salir de Egipto, vemos cómo ellos habían salido de Egipto, pero sus corazones seguían en Egipto. Llenos de idolatría y pecado, aún se atrevieron a adorar a ídolos hechos con oro, en vez de adorar a Dios que les había sacado de Egipto y de la esclavitud. Por ello Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, es decir, a los principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas y huestes espirituales del mal, tal y como se desarrolla en Efesios capítulo 6, versículo 12. Interesante, ¿verdad? Lo que nos comparte aquí Esteban en el discurso. Que Dios se enfadó ante todos esos idólatras y los entregó para que ellos rindan culto a los demonios. Y al fin y al cabo, los idólatras rinden culto a los espíritus malignos, cada uno a su manera. Pero detrás de toda esa maldad está el maligno. Pese a todo, pese aún habiendo sido Dios mismo entregando a esa parte a Satanás, así como hemos reflexionado también en el estudio bíblico, ¿no? El apóstol Pablo entregó a varias personas a Satanás. Y aquel hombre de 1 Corintios capítulo 5 que se acostaba con su madrastra, el apóstol Pablo expresa: entregad a ese hombre a Satanás. Pues vemos que eso de entregar a ciertas personas a Satanás no era algo de Pablo. Dios también lo ha hecho. Pese a todo, pese a haber entregado a ciertas personas a Satanás por su idolatría, pese a haberlos rescatado de la esclavitud y de Egipto, Dios mantuvo su promesa con Abraham y continuó adelante con el pueblo de Israel. Les habló para que hiciesen en el desierto el tabernáculo del testimonio. Y Josué lo llevó junto con el pueblo a las tierras que Dios había provisto para ellos. Y estuvo este tabernáculo hasta los tiempos de David, pero su hijo Salomón decidió finalmente construir al Señor un templo. Pero como bien enseña Isaías capítulo 66, Dios no habita en casas hechas por hombres, pues la presencia del Señor se mueve libremente por toda su creación. Pero esto no lo entendieron los judíos. En ese afán por monopolizar y controlar a Dios, descontextualizando la cita de Nietzsche, en ese afán de crear a Dios a su imagen y semejanza, creyeron que Dios estaba limitado al templo, al lugar santísimo. Por eso es que cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santísimo del templo del resto se rasgó, para que entendieran que la presencia de Dios no estaba allí. La presencia de Dios se mueve libremente por toda su creación. Y Dios no es Dios de judíos. Dios es Dios de todo aquel que cree y que obtenga la vida eterna por su fe y su arrepentimiento. A partir del versículo 51, Esteban cambió su tono narrativo para empezar a levantar exhortaciones y acusaciones contra el liderazgo del Sanedrín, haciéndoles ver que estaban corrompidos por dentro y que solo pretendían dar apariencia de piedad por fuera. En efecto, ellos y sus padres resistieron siempre al Espíritu Santo, y esto era así por cuanto el Espíritu Santo siempre actuó en la historia, hermanos. El Espíritu Santo no empezó a moverse en Pentecostés. El Espíritu Santo siempre actuó en el pueblo de Israel. Pero los padres de estos líderes corruptos del Sanedrín se resistieron. Al igual que sus padres, estos escribas, saduceos y también fariseos mandaron matar al justo, ¿verdad?, a Jesucristo. Pues sus padres también fueron culpables de la muerte y el sufrimiento de muchos profetas y siervos de Dios. Ellos tenían la ley, pero no la guardaban ni practicaban de verdad. Solo la manipulaban y torcían para sus propios beneficios personales.
como en su día también leímos, hasta incluso torcían tanto la ley, hermanos, que engañaban a las viudas para quedarse con sus casas. ¿Esto os suena? Claro que sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto pasa hoy, hermanos. Hoy en día hay pastores y misioneros que engañan a las iglesias, a los hermanos, y les dicen: sí, tú dame tus bienes, tú ofréndalo todo, el Señor te va a dar el doble. Pues así como en el judaísmo, en el Concilio Supremo, habían muchos líderes corruptos, hoy en día desgraciadamente sigue siendo igual o incluso peor. Pero quedémonos, hermanos, con cómo el Espíritu Santo usó a Esteban, porque debemos recordar cuál era la labor de Esteban, la labor en su contexto. Porque hoy en día un diácono es muy distinto a cómo era un diácono en los tiempos de los apóstoles. Hagamos ese pequeño ejercicio de imaginación, hermanos. Estamos hablando de una persona que se encargaba de atender a las mesas, de administrar asuntos de la iglesia que los apóstoles no podían porque no tenían tiempo de hacerlo. Estamos hablando de una persona que se encargaba de lo que hoy en día se encarga una persona, pues de la limpieza, el mantenimiento, de recibir a la gente, de abrir o cerrar la iglesia en algunos casos, porque hay iglesias que tienen ujieres o mayordomos, de servir el café. Estamos hablando de una persona así, que ese es su ministerio, y a mucha honra. Pero que desgraciadamente muchas iglesias hoy, y en este tiempo igual, pensaban: esos son gente que no vale la pena, ignorantes. Pero una persona que se encargaba de servir a las mesas, les habló con toda la autoridad que estos líderes, doctores de la ley, no tenían. Estos tendrían un montón de supuesta experiencia en las Escrituras, tenían un montón de títulos y estudios de la Torá y el resto de escritos y todo lo que ellos quieran, los mejores rabinos, las mejores escuelas, venían de las mejores familias, adinerados. Pero aún así, un sencillo hombre, una persona que se encargaba de servir a las mesas y atender a las viudas, un diácono llamado Esteban, les habló lleno del Espíritu Santo, con una sabiduría que ellos no podían alcanzar, porque estaban cegados espiritualmente. Incluso literalmente se tapaban los oídos. Fijaos. No solamente tenían los oídos tapados, sino que se los tapaban ellos mismos. Y no eran conscientes de que estaban dejando atrás la verdad. En los versículos del 54 al 60 vemos la reacción de este Sanedrín corrupto. Estos miembros del Sanedrín se sintieron totalmente juzgados y avergonzados. Un simple hombre sin estudios que se encargaba, pues, de atender a las mesas y a las viudas, como he dicho, les habló con muchísima autoridad y les acusó de ser traidores de la ley y de Dios. Como dicen algunos comentaristas, el acusado se convirtió en acusador. Porque debemos recordar, capítulo 6, que Esteban no solamente era un diácono que se encargaba de las mesas de las viudas, sino que Dios le dio el poder de hacer milagros y prodigios. Lucas no nos dice qué milagros hizo Esteban, si hizo sanidades, echó fuera demonios o incluso si hizo resurrecciones. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que mucha gente estaba impactada por él y varios empezaron a tener envidia por toda la repercusión que estaba teniendo Esteban en Jerusalén. E hicieron como con Jesús, levantaron falsos testimonios diciendo: este hombre está hablando en contra de la ley, este hombre está diciendo, al igual que ese Jesús, que el templo será destruido, que nuestras costumbres judías se van a quedar atrás. En definitiva, levantaron falsos testigos para llevar a Esteban al Concilio Supremo y juzgarle. Y él que fue llevado allí para ser juzgado, acabó juzgándoles a todos estos líderes corruptos. Vemos en el versículo 55 que en ningún momento Esteban se siente intimidado.
y ni siquiera piensa en qué va a pasar con su vida después de todo lo que ha dicho. Y anda que no dijo cosas y grandes verdades. Él se había negado completamente a sí mismo, hermanos. No estaba pensando en su vida. Porque aquel que piensa en su vida la perderá. Pero aquel que entrega su vida a causa de Jesús, la hallará. Él tenía los ojos tan puestos en Jesús, que lleno del Espíritu Santo pudo ver, en medio de esa tensión, de ese ambiente tan hostil, la gloria de Dios. Y a Jesús en pie a la diestra del Padre. Y sí, hermanos, así está escrito. En la Reina Valera creo que no aparece este detalle de en pie. Pero en la Biblia textual, en la Nueva Traducción Viviente y seguramente en alguna que otra versión, y ni qué decir en el griego, está escrito que Jesús estaba en pie a la diestra de Dios. Y aunque ya sabéis que yo no estoy a favor de que hagamos teologías y grandes elucubraciones de solo detalles, eso no significa que no me guste reflexionar al respecto. Nosotros sabemos, por diferentes textos, probablemente el más reconocido es el de Apocalipsis, que el Señor está sentado en el trono. De hecho, hay un precioso himno que es así: el Señor está sentado en el trono, rodeado de gloria, para darnos poder, para darnos victoria. Es un himno precioso. Difícil de cantar, porque te quedas sin oxígeno, es muy largo. Pero es precioso, precioso. Vemos, hermanos, que Jesús estaba en pie. Un acto que, si entendemos que Jesús siempre está en el trono, Jesucristo hombre, de forma corporal, pero con un cuerpo perfeccionado, glorificado, y sin embargo aquí se nos dice que Jesús estaba en pie. Pues podríamos decir que quizá fue un acto que Jesús mismo hizo en ese momento en el cual Esteban tuvo la visión. Por cuanto Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. Pero Jesús se puso en pie al ver el testimonio de Esteban. Una vez más reitero, hermanos, es solamente un detalle. Pero si lo damos por válido, ese detalle de que generalmente Jesús está sentado en el trono gobernando, pero que en este momento está de pie, y justamente en ese momento es visto por Esteban, por supuesto por gloria de Dios, porque Dios lo quiso hacer. Yo creo que la reflexión se vuelve interesante. ¿Cuántos de vosotros, hermanos, queréis servir a Dios de tal manera que incluso el mismo Señor se ponga de pie al ver vuestro testimonio? El ponerse de pie es un acto de respeto. Que por supuesto aquellos hermanos que tengan algún problema o estén cansados o les duele la rodilla o lo que sea, pues en la alabanza, por ejemplo, o cuando oramos por alguien, pues no se pone de pie y no está haciendo una falta de respeto. Hay una razón. Pero por lo general, cuando oramos por algo importante o cuando queremos alabar a Dios, en las iglesias la gente se pone de pie. Y es un acto de reverencia, de respeto hacia Dios. Porque entendemos que estamos en la presencia de Dios de forma especial. Siempre estamos en la presencia de Dios. Pero cuando estamos en el culto, adorándole, es una forma especial de estar delante de Dios como iglesia. Pues hermanos, para mí este detalle de ver cómo Jesús se puso de pie a ver el testimonio de Esteban me conmueve. Y a la vez me desafía. Porque a mí sí me gustaría servir a Dios de tal forma en la que Él se ponga de pie por el servicio. Pero no por vanidad, ni por sentirme su ojito derecho o algo de esto, sino porque sería una forma de comprobar que estoy haciendo las cosas como Dios quiere
y que si las estoy haciendo bien es por su Espíritu, no es por mí. Pobre de aquel que piense qué bueno es Esteban, ojalá haya más Esteban en el mundo. No, hermanos. Y por eso me rechina cuando viene la Reforma Protestante y todo el mundo se pone pro Lutero, y que Lutero hizo esto, y que Lutero hizo aquello, y que Lutero tal, que sí, que está bien. Pero es que aquí no estamos para adorar a Lutero. Aquí estamos para adorar a Dios. Y si eso, da gracias por lo que Dios hizo a través de Lutero y de otros más. Y sí, yo sé que hay, por ejemplo, he escuchado varias predicaciones así de estudios bíblicos o predicaciones temáticas de ojalá haya más Elías en la iglesia, o más gente como Moisés, o más gente como Jeremías, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente no es eso lo que debemos desear, por más que Elías y Jeremías y compañía hayan hecho grandes cosas. Lo que debemos desear, hermanos, es que el poder de Dios y su Espíritu Santo esté en su iglesia gobernando y que estemos llenos de Él. Eso es lo importante. No la persona o el recurso que Dios use, eso es lo de menos, eso es el medio nada más. Él es el fin y el principio. Y el anhelo de servir, hermanos, y hacerlo totalmente dependientes de Él y conseguir que Él se ponga de pie, yo creo que debería de ser nuestro objetivo. Servir de la forma mejor posible, que nuestro Señor se ponga de pie. Así lo vio y confesó Esteban, y lo leemos en el versículo 56. Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y ante estas palabras, los miembros del Sanedrín se enfurecieron aún más y entendieron, bajo sus propios parámetros e ideas preconcebidas, que lo que estaba diciendo Esteban era una blasfemia contra Dios, pues nadie puede ver a Dios. Y es cierto, según el Antiguo Testamento, según la ley, nadie puede ver a Dios. Pero por la gracia de Dios, Dios permitió que Esteban le viese. Como a Jesús, llevaron a Esteban fuera de la ciudad. Pero en este caso, no al Gólgota, ni tampoco con los romanos. La ira era tan grande, la ira de este concilio supremo era tan, pero que tan grande, que no querían esperar ni un momento más para acabar con la vida de Esteban. Una vez puesto fuera, lo apedrearon y lo dejaron medio desnudo, pues pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Por tanto, lo dejaron probablemente medio desnudo, ¿verdad? Y este tal Saulo ya sabéis que es Pablo. Vemos finalmente que mientras Esteban era apedreado, él seguía centrado en la gloria de Dios, hermanos. Estaba tan negado a sí mismo que aún recibiendo las piedras en su cuerpo y en su cabeza, él estaba centrado en la gloria de Dios. Y le pidió al Señor que reciba su espíritu, al igual que el Señor Jesús le pidió al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al igual que Jesús, Esteban también le rogó al Padre que no tengan en cuenta este pecado, porque no sabían lo que hacían. Dicho todo esto, el diácono, el que servía las mesas, murió. O como suele decir en los escritos del Nuevo Testamento, durmió. Conclusiones, hermanos. Esteban reunía en su persona varias características que el Señor vio en el pueblo de Israel. Esteban era un hombre sencillo,
una persona que fue escogida para servir en las mesas y atender a las viudas. No era un hombre letrado, ni de cierta repercusión, ni de buena familia, como sí lo fue, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pero ya sabéis, al Señor le encanta manifestar su poder en medio de la debilidad. Y bueno, me podríais decir, entonces, ¿por qué escogió a Pablo? Bueno, escogió a Pablo y fijaos lo que hizo con él. Lo sometió en medio de las pruebas para que aprendiese a glorificarse en medio de la debilidad. Y el ejemplo más claro y directo de eso es el aguijón en la carne, ¿verdad? Esteban, pese a tener una ocupación práctica, era un buen conocedor de la palabra de Dios. Pero la declaración de fe e historia que impartió a los miembros del Sanedrín no era producto de su sabiduría, hermanos, aunque quizá alguno de vosotros pueda pensar que sí. Pues en su discurso incluía ciertos detalles e incluso ciertos diálogos o palabras que ni en la Torá estaban escritas de esa misma forma. Pero él los narraba como si hubiese estado presente en los tiempos de Abraham y de Moisés. Increíble, ¿verdad? En efecto, el Espíritu estaba hablando a través de Esteban. Esteban es considerado el primer mártir. Y si lo vemos desde la perspectiva del acontecimiento de Pentecostés, pues es cierto. Pero en verdad siempre hubo mártires de la fe. Y aún hoy y hasta el fin de los tiempos los habrá. Dios así lo quiere y en verdad no hay mayor honor que vivir y morir como nuestro Señor en la medida de lo posible. Siempre con la ayuda de Dios, hermanos, y con el propósito de reflejar su gloria y su poder. Al fin y al cabo, si le seguimos, es para ser como Él. Y ser como Él, ser como Jesús, en este mundo, si lo hacemos bien, parece ser que te lleva a la cruz. Esa cruz puede ser una cruz literal, puede ser la cárcel, puede ser la soledad, puede ser el sufrimiento, pueden ser muchas cosas. Pero el sufrimiento nos da paciencia, nos da perseverancia, nos da resistencia, como bien expresa el apóstol Pablo en Romanos. Como compartió el director del Ministerio de Puertas Abiertas de España, Ted Blake, el apóstol Pablo nos da a entender de que muchas veces el Señor provee a ciertas iglesias de recursos y a otras no tanto. ¿Por qué? ¿Porque Dios tenga preferencia por algunas iglesias y no por otras? ¿No? Porque Dios desea que aquellas que tengan muchos recursos compartan aquellas que no tengan tanto. Pero lo paradójico es que, por lo general, las iglesias que tienen pocos recursos, económicos especialmente, tienen más conocimiento de Dios que aquellas que tienen muchos recursos. Es por eso que aquellas iglesias que estemos en países, entornos de libertad religiosa, de tolerancia, debemos tener especial sensibilidad por aquellas iglesias que se encuentren en entornos hostiles, lo que comúnmente se llama la iglesia perseguida. Porque sí, esto no es algo que pasaba hace 2000 años, y qué bueno que sea así. Esto no es, vaya, parece que hace 2000 años la gente moría por su fe. No, eso es de hoy. Hoy mismo hay gente que se está muriendo por su fe. Porque están en situaciones difíciles y hostiles. Pero ellos, como bien compartía este hermano, no quieren salir necesariamente de esa situación. Porque ellos entienden que esta vida es un segundo en la eternidad y que no hay que apegarse a ella. Ellos lo que quieren es más sabiduría y más poder y paciencia y resistencia en medio de la prueba.
porque ellos tienen un conocimiento tan avanzado de Dios en comparación a aquellas iglesias que están pues acomodadas en tolerancia y libertad religiosa, que ellos entienden que las pruebas son buenas, porque nos ayudan a crecer y a madurar. Y el propósito de Dios no es que seamos necesariamente felices según nuestra perspectiva. El propósito de Dios es que sepamos dar el testimonio en medio de nuestra vida, que sepamos amar, que sepamos imitar a Jesús, que seamos maduros. Ese es el propósito de Dios. Y por eso el Señor muchas veces nos brinda de pruebas. Y otras veces las pruebas no vienen de Dios, pero también pueden ser usadas para bien. Por eso, hermanos, nosotros debemos de cambiar nuestra perspectiva. Nosotros no debemos huir necesariamente del sufrimiento, sino más bien aprender de él. Por supuesto, tampoco debemos deleitarnos del sufrimiento y ser masoquistas o anhelar el sufrimiento, ni mucho menos. Lo que sí debemos anhelar es ser como Jesús. Y parece ser que el precio es pasar pruebas. Y si ese es el precio, bueno, en verdad, el Señor ya lo ha pagado. Nosotros estamos en ese proceso, hermanos. Y demos gracias a Dios, no por Esteban, sino por lo que su Espíritu ha hecho a través de él. Y por tener el privilegio de leer y reflexionar en este testimonio hoy. Porque aunque dista bastante de nuestro contexto y de nuestra realidad, pues quizás será nuestra realidad pronto. No lo sabemos. Guerra, crisis, bombas, enfermedad, no lo sabemos. Dios lo sabe. Pero mientras tanto debemos estar preparados y siempre agradecidos, tanto en el buen tiempo como en el mal tiempo. Así que, hermanos, espero que este texto largo y este mensaje también un tanto, pues, de exhortación, pero también de reflexión, de inquietudes que un servidor tiene, pues os haya bendecido, os haya inspirado. Que esta iglesia de Hortaleza cumpla con su misión, hermanos. Y si el Señor Jesús se pone de pie por ello, qué bueno sería. Pero si no, aunque se quede sentado, que sea Él, su Espíritu, el que trabaje a través de nosotros. Que el Señor os bendiga, hermanos. Vamos a orar.